Ahora con la área y dice, probablemente tiene una idea intuitiva de que el área de una figura geométrica es la medida que en alguna forma proporciona el tamaño de la región encerrada por la figura, que es este caso, ¿no? La figura. Por ejemplo, se sabe que el área de un rectángulo es el producto de su largo y su ancho, y el área de un triángulo es la mitad del producto de la longitud de su base y de su altura. El área de un polígono puede definirse como la suma de las áreas de los triángulos en que puede ser compuesto y puede demostrarse que el área se obtenida es independientemente de cómo se descompuso el polígono en triángulos. Observe la figura 1, que es esta. Es esto de lo que estoy ahorita hablando. En esta sección se define el área de una región de un plano si la región está limitada por una curva. Si deseas saber por qué se tratarán todas tales áreas, la respuesta es que se establecerán los fundamentos necesarios para motivar geométricamente la definición de la integral definida en la sección siguiente. Recuerde, se motivó geométricamente la definición de la derivada de una función como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función dada, ¿no? Justo como con la derivada, después de haber establecido la integral definida, verá que puede aplicarse la definición en una gran variedad de campos. ¿Sí? En el estudio del área se tratarán sumas de muchos términos, de modo que se introduce una notación llamada notación sigma, que es esta, ¿verdad? Esta es la notación sigma. Es esta, sí. De modo que, bueno, ahí está, para facilitar la escritura de estas sumas. Esta notación requiere el uso del símbolo. Este símbolo es el que está aquí, ¿no? La letra sigma mayúscula del alfabeto griego. Entonces aquí lo que tenemos es en el ejemplo ilustrativo, la sumatoria desde i igual a 1, y de igual a 1 hasta 5, de i cuadrado, pues ya tenemos los términos. 1 al cuadrado, 2, 3, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí daría el resultado. Entonces aquí nada más es ejemplo ilustrativo, ¿no? Entonces aquí va desde i igual a menos 2 hasta 2 de esta sumatoria de 3i más 2, que sería donde va el iésimo. Aquí lo que se utiliza mucho en la nomenclatura, por ejemplo, en métodos numéricos. Ahí está, ¿no? 3 por menos 2 más 2. Más va el primer término, el segundo, aquí es como si fuera el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término y el quinto término. Pero aquí va desde menos 2, menos 1, va en números enteros, ¿no? 0, 1 y 2. Entonces ya sería, aquí es menos, y haciendo la sumatoria, menos 4, menos 1 ya sería el resultado. Aquí también de manera similar, no lo pone Leitor, pero bueno. Aquí lo que cambia, bueno, es que es j igual a 1 hasta n de j al cubo, entonces ahí ya está n al cubo. Y aquí por eso los ponen estos signos de puntuación, como que para decir aquí va 4 al cubo, más así, ¿no? Entonces, ahora por otro lado tenemos esta expresión, que también es una sumatoria, ¿sí? Desde k igual a 3 hasta 8, de 1 entre k, y empieza desde 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5, hasta 1 entre 8. ¿Sí? Esa es la notación sigma, y aquí tenemos la definición. Es la definición 4.41 de la notación sigma, dice la sumatoria de fi es igual, es una definición, f de m más f de m más 1, más f de m más 2, y así sucesivamente hasta f el enésimo menos 1, término, f de n menos 1 hasta f de n, ¿sí? Donde m y n son números enteros. ¿Sí? Del mismo derecho de la ecuación de la definición consiste de la suma n menos 1. O sea, aquí tenemos el n menos m más 1. Términos, esos son los términos. El primero de los cuales obtiene el sustituir i por m en f de i. Entonces, aquí es lo que hacemos. El segundo se obtiene al reemplazar i. Este segundo término es i por m más 1.
¿sí? En f de i, y así sucesivamente hasta que el último término se obtiene sustituyendo por n en n en i. A ver, déjenme ver, lo voy a poner más para arriba. Dice, el número m se denomina límite inferior. En este caso. Le voy a poner aquí límite inferior. Inferior. Y n se le denomina como límite superior. Este se utiliza también mucho, por ejemplo, en termodinámica, ¿sí, no? El símbolo I recibe el nombre de índice de la suma. Este es un símbolo ficticio porque cualquier otra letra puede emplearse para este propósito. Por ejemplo, tenemos la sumatoria desde I igual a 3 hasta 5 de K al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es equivalente a decir que la sumatoria desde igual a 1, perdón, 3 hasta 5 de i cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y es equivalente esa notación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo ilustrativo 1.2, que es de la definición 4.1, o sea, esta definición. Hacer la sumatoria desde igual a 3 hasta 6 de i cuadrado sobre i más 1. Entonces tenemos, vamos a empezar con 3 al cuadrado entre 3 más 1. 4 al cuadrado más, entre 4 más 1. Y así sucesivamente hasta 6. Sí, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo ilustrativo 3. Entonces aquí tenemos desde i igual a 1 hasta n de a i. Esto es igual a 1 más a 2 más así sus puntos suspensivos, que quiere demostrar que faltan aquí todos hasta a n. Que también aquí pudiera ser a n menos 1 a n. ¿Sí? Entonces ahí nada más teniéndole cuenta eso. Aquí pone otros ejemplos. El Leitor de k igual a 4, 9, de kbk, esto es igual 4, de 4, 5, de 5 más 6, b sub 26 más 7, b7 más 8, b8 más 9. Entonces es nada más como que para que tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Entonces aquí está otro ejemplo de igual a 1, 4 de f de xy por delta x. Entonces aquí esto es f de x1 por delta x, que no tiene subíndice, más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x más f de x4 delta x. Y este delta x, ¿por qué lo maneja como constante? Eso luego lo veremos, porque luego delta x es igual a b menos a sobre n, ¿no? Sí, esto ya lo veremos adelante, luego les digo a los chavos, así es. Esto es f de x y esto es x. Entonces aquí tenemos una función dada. Esto es a, b, y aquí esto pues, es delta x. Se refiere a esto. Ya lo vemos más adelante. Entre el número de intervalos que están aquí, que al igual esto lo hubiera podido poner con otro color, aquí, ahí así. Dice, los teoremas siguientes, lo voy a poner en la siguiente página, tratan sobre el uso de la notación sigma son útiles para ciertos cálculos se demuestran fácilmente, que es al igual y no nos va a hacer la demostración.
Teorema 4.42. La sumatoria desde igual a 1 hasta n es c, igual a c a la n, donde c es cualquier constante. Pues aquí ya al igual nada más lo haría así rápidamente. Y igual a 1 hasta n de c. Esto es igual a c más c, n términos. Y esto es igual a c por n por el número de términos. ¿Sí? Entonces, el teorema 4.43, la sumatoria desde igual a 1 hasta n, c, donde c es una constante, cualquier constante que lo tenemos aquí, sale, la sacamos, y desde igual a 1 hasta n de f de i, donde c es cualquier constante. Y también la demostración está ahí relativamente sencilla, no la voy a hacer. A ver esta. Dice el teorema 4.4.4, la sumatoria de f de i más g de i por chetes es igual a la sumatoria de ambas funciones. ¿Sí? Dice la demostración de este teorema se deja como ejercicio, refieres al ejercicio 43. El teorema 4.4 puede extenderse a la suma de cualquier número de funciones, que es a otro caso, ¿no? Entonces aquí 4.4.5 teorema es este teorema, que es la sumatoria desde igual a A hasta B de f de i. Aquí se le puede agregar, se le agrega A más C, B más C, y aquí se le resta. Y igual a A hasta B de f de i, si se le resta A menos C, B menos C, aquí se le tiene que hacer lo contrario, se le suma. Y se le resta, se le suma acá, en los subíndices, y ya, ¿no? Sí, aquí no recuerdo, pero si no, hacerlo el ejemplo ilustrativo 4, a ver si aquí no hay que más con los ejemplos, ¿no? Ejemplo ilustrativo 4 dice la ecuación 1, o sea, de esta, del teorema 4.5, dice, desde hacer esta i igual a 3, 10 de f de i, esto es igual a la sumatoria de i igual a 3 más 2, lo voy a hacer aquí, 10 más 2 de f de quién, de i, más 2 sería menos 2, ¿no? Menos 2, que sería igual a la sumatoria desde i igual a 5 hasta 12 de f de i menos 2. Es utilizando, se le suma, aquí se le va a restar el término. Y luego aquí dice i, la sumatoria desde i igual a 6, 11 de i cuadrada sería igual a la sumatoria desde i igual a 7, i igual a 12 de i menos 1. Como que lo pone con su índice, ¿no? I menos 1 al cuadrado de aquí fue 6 más 1, 11 más 1. No para acá, aquí bueno, no, si no lo voy a borrar esto. Y aquí en sí debería ser i igual a 6 más 1. Se le resta y pues ya. Ahora, de la ecuación 2, o sea, de esta, de la ecuación 2, vamos a hacerlo de otra forma. I igual a 3 hasta 10 de f de i igual a la sumatoria igual a 1 hasta 8 de f de i, como fue aquí, 10 menos 2, 3 menos 2, pues aquí va a ser f de i más 2. Esto se me está pasando y no es aquí. ¿Sí?
Y otra expresión, otra sumatoria. La voy a poner un poquito más porque me fue medio feo. Y igual a 6. Y bueno, aquí es 11. Voy a poner aquí esto. De i cuadrada. Esto es igual a i igual a 1. 6 de i más 5 al cuadrado. Ahí no es el cuadrado, este no. Y tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces ahí están esos ejemplos ilustrativos. Ahora vamos con el ejemplo, el teorema 4.4.6, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de i menos f de i menos 1. Es de f de n menos f de 0. Ahí la demostración, esta no la voy a hacer, pero al igual y nada más lo que hacen es despejarlas, sustituir, y a utilizar esto de que el n menos 1 o y se utilizan para dar esto que está aquí, ¿no? No voy a hacer la demostración, esto al igual y nada más lo utilizan. Vamos a ver el ejemplo 1, es decir, vamos a ver el ejemplo 1, que dice que evalúe la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 4i, 4 elevado a la i menos 4 elevado a la i menos 1. Dice del teorema 4.46, que es lo que estamos viendo. Voy a poner aquí. Del teorema 6. ¿Sí? Tenemos que la sumatoria es de igual a 1 hasta n de 4i, 4 elevado a la i menos 4 elevado a la i menos 1. Entonces aquí la función evaluada en n sería 4 elevado, como es la misma, hace el mismo la función 4. Entonces, bueno, aquí tenemos i. 4 tenemos que es 4 a la n menos 4 a la 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, da 4 a la n menos 1. Por ejemplo, si no lo voy a hacer, lo voy a hacer aquí rápidamente dándole valores a desde i igual a 1 hasta 3, para no hacerlo tan largo. 4, no. 4 elevado a la i menos 4 elevado a la i menos 1. Esto es igual a 4 a la 1 menos 4 a la 1 menos 1. Que es el primer término, ¿no? Más 4 cuadrado menos 4 a la 2 menos 1. Más 4 elevado al cubo menos 4 elevado a la 3 menos 1. Entonces aquí quedaría como 4. Esto 4 a la 0. Esto es a la 1. Esto es al cuadrado. 4 menos 1. Más 4 por 4, 16. Menos 4. No, porque es 4 a la 1. Más 4 por 4. Vamos a ver. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo nada más desde igual a 1 hasta 3 de la función que tenemos acá. Entonces ya hago los términos de la sumatoria 4 a la 1 menos 4 a la 1 menos
1 y así sucesivamente. Entonces ya haciendo los valores, las operaciones, da 63. Y aquí utilizando el teorema, de manera similar, esto es igual a 4 a la n, que es aquí 3, menos 4 a la 0. Y es 64 menos 1 igual a 63. Entonces ahí está. Bueno, entonces continuando, vamos a ver con el teorema. Este ya son más formulitas, aquí las manejan como formulitas. Dice, si n, el teorema 4.4.7, teorema si n es un número entero positivo, entonces tenemos la fórmula 1. Esta ya nos da directamente la formulita, ya la tenemos. La sumatoria es igual a 1 hasta n de i, es n por n más 1 entre 2 y así sucesivamente. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces ahorita voy a hacer el ejemplo 1. Dice calcule la sumatoria. Y vamos a utilizar los temas que hemos visto anteriormente. Igual a 1 hasta n de i por 3i menos 2. Entonces aquí lo voy a desarrollar. Entonces aquí lo que puedo hacer es multiplicar esto. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de 3i cuadrada menos 2i. Y luego ya también puedo desarrollar. Entonces aquí aplico lo de les puedo separar. Y igual a 1 de n de 3i cuadrada menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2i. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues esto es constante. Una constante, pues ya la saco. Y la voy a continuar aquí. Entonces es 3 desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada menos 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Entonces me voy a las formulitas. Entonces tengo esta y tengo esta. Entonces la voy a poner aquí igual a las 3 veces la fórmula 2, que sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Esa es la primera, esta. Luego menos 2 veces la fórmula 1, que sería n por n más 1 entre 2. Y aquí puedo desarrollar, puedo simplificar por este. Va a dar un medio. Bueno, aquí tenemos esto, va a dar un medio. Y en este se va a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer un poco de álgebra. Y de aquí, le voy a poner un medio de... ¿Cómo le puedo hacer? Pues n o n cuadrada más n. Luego aquí 2n más 1 menos n cuadrada menos n. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a subir esto más. Entonces voy a desarrollar el lado derecho. A ver si no me conviene. Bueno, si no te lo voy a desarrollar. A ver así. Voy a dejar un medio. Voy a desarrollar esto que tenemos aquí. N al cubo. Este por este. O este por este. Y luego este por este. Y luego este por este. Entonces primero lo de abajo. N será 2. N al cubo. Más. Lo voy a borrar porque se ve medio encimado. Entonces sería 2n al cubo más n cuadrado más 2n cuadrado más n, luego menos n cuadrado menos n. Entonces ahí, al igual y lo voy a hacer así, un medio. ¿Qué es lo que puede hacer con este? Me da 3n cuadrada. 3n cuadrada y el otro n. Un medio
Es que lo quiero dejar como está en el libro. Que aquí me hubiera... Pero bueno, yo lo voy a dejar así. 2n al cubo. Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. Lo voy a borrar. Y voy a sacar como factor común del 2 para dejarlo como está en el libro. Entonces aquí, saco como factor común, tenemos que es 2n al cubo más 3n al cuadrado más n menos, para no afectarla, 2n cuadrada menos 2n. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es agrupar términos. Entonces este con este da 2n. No. ¿Cuál 2n es? N cuadrada, ¿no? 3n cuadrada menos 2n cuadrada me da n cuadrada. Entonces así es. Y luego este con este me da, aquí lo voy a poner, menos n. Entonces ya nada más lo voy a simplificar y que nos quedaría como 2n cuadrada. Dijimos que era más n al cubo. 2n al cubo, n cuadrada, menos n sobre 2. Y ese es el resultado que tiene el libro de Layton. Entonces ya no más es hacer un poco de álgebra y pues ya queda, ¿no? Ya queda el problema. Ahora, vamos a continuar con lo anteriormente dicho, pero dice, antes de estudiar el área de una región plana, se indicará por qué se utiliza la terminología medida de área, que es lo que puse aquí. Medida del área. La palabra medida se refiere a un número, no se incluyen las unidades. Por ejemplo, si el área de un triángulo es 20 centímetros cuadrados, se dice que la medida del área del triángulo en centímetros cuadrados es 20. ¿Sí? O sea, nada más la medida. No es, este es el área, es lo que estaban diciendo, área de un triángulo. Voy a poner aquí como un T. Pero la medida es de 20. Esta es la medida. ¿Sí? Cuando la palabra medición se aplica, se incluyen las medidas, las unidades. De este modo, la medición del área del triángulo es de 20 centímetros cuadrados, que es también lo que nos diferencia, por ejemplo, con los matemáticos. Nosotros como ingenieros le damos, no nada más es el número, sino también tiene unidades. Se los digo por experiencia, por ejemplo, en el curso de balance de materia. Ahí se ve la parte del análisis dimensional y cuestiones de ese tipo, que ya lo verán más adelante, espero no muy lejano. ¿Sí? Dice, ahora, considera una región R, que es lo que estamos viendo aquí, del plano como se muestra en esta figura. La región R está limitada por el eje X. eh, las rectas X igual a A, que esta sería X igual a A, y X igual a B. ¿Sí? Y la curva, cuya ecuación es esta. Bueno, aquí está, miren. Y es igual a f de x, donde f es una función continua en el intervalo cerrado. En el intervalo cerrado, lo voy a poner aquí, intervalo cerrado. Eso también se ve en cálculo diferencial, ¿no? A, B. ¿Sí? Por simplicidad, se tomará que f de x será mayor o igual a 0, será positiva para toda x en A, B. ¿Sí? Se desea asignar un número a la medida del área R y utilizar un proceso de límite semejante al empleado en la definición del área de un círculo. El área de un círculo está definida como el límite de las áreas de los polígonos regulares inscritos. Eso también es importante. Estos son triángulos inscritos. Aquí me adelanto. Inscritos. Inscritos. ¿Sí? A ver. Polígonos regulares inscritos cuando el número de lados aumenta sin límite. Intuitivamente, se ve que cualquiera que haya sido el número elegido para representar a ese número debe ser por lo menos tan grande como el área de cualquier región poligonal contenida en R. En R, aquí nos estamos yendo, esto es en R. Sí, ahí está. Y no debe ser mayor que la medida del área de cualquier región poligonal que tenga R. Dice, primero se define una región poligonal contenida en R, que es los polígonos.
es la misma, no, bueno, no, no es la misma, es otra, pero es una función y de f de x, igual a f de x. Se divide el intervalo cerrado, o sea, se va a dividir el intervalo cerrado a, b en n subintervalos, para simplificar se consideran subintervalos de igual longitud, por ejemplo, delta x. Eso lo vamos a ver, que esto se define como b menos a, que sean igualitos los subintervalos, entre n. Los extremos de estos subintervalos se denominan, y ahí están, entonces a es igual a x0, estos son los extremos, x1, subintervalos, bueno, los subintervalos, x1, x2, así hasta xn-1 y xn, donde x0, lo voy a poner aquí, donde x0 es igual a x1 es igual a más delta x, ya que este es delta x, ¿sí? Donde delta x se define como esto. Así hasta los demás puntos donde xy es igual a más i por delta x, donde el delta x es constante, así hasta xn igual a b. Son todos los subintervalos. El 10º subintervalo se define como xy menos 1, xy. Como f es continua en el intervalo cerrado a, d, es continua, a ver, en cada asunto para el cual f tiene un valor mínimo absoluto en el iésimo subintervalo de CI, este número, de modo que f de CI es el valor mínimo absoluto en en el intervalo, el subintervalo. Pues aquí también tenemos que f de CI, este es el subintervalo CI. ¿Esto en dónde? En este subintervalo xy menos 1. A ver si ahorita, al igual y puede estar un poquito confuso xy, pero ya con la aplicación. Ahora, considere los n rectángulos o elementos de área, cada uno de ancho delta x unidades de altura f de ci. Así es que esto va a ser para acá, miren, f de ci. Para cada subintervalo, bueno, aquí es como que para este, ¿no? Así, porque aquí sería xy menos 1, su respectivo valor. Entonces, refiérase a la figura, esta es la figura 3, ahorita vamos a ver la figura 3, sean SN unidades cuadradas. Sí, ya que tenemos aquí x0, x1 y sucesivamente, también debemos tener los valores de su función respectiva en ese punto dado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que se tiene es Sn es igual a f de C1 por delta x, ya que es el ancho por el largo, ¿no? Luego más f de C2 por delta x, más, así sus puntos, voy a ponerlo para acá, más f de C y por delta x, que aquí no va esta línea, aquí esto no va, más aquí puntos suspensivos y luego más f de cn por delta x. ¿Sí? O con la notación sigma, y esto nos va a dar pauta de la parte de la integral, la integral que es el área bajo la curva, pero bueno, eso ya lo veremos un poco tiempo. Entonces, con la nomenclatura del sigma, esto es igual, espérenme,
Ahí está. Entonces esto es la sumatoria desde igual a 1. Es importante la parte de la nomenclatura. N de f de ci por delta x. Ese es el área, ¿no? El área de cada rectángulo o el área de todos los rectángulos que están ahí. El miembro, que esta es la ecuación 3, dice el miembro derecho de la ecuación 3 proporciona la suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos inscritos. De este modo, independiente de cómo se defina A, debe ser tal que área mayor o igual a S de N. Profesor, Y aquí el igual y como que no se ve tan claro. Ahorita ahí voy. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere con esto que el área sea mayor o igual a Sn? Ah, pues porque aquí va a haber lugares donde, voy a acercar un poco más, donde no se contempla. Entonces, por eso el área de toda la gráfica debajo de la función va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, aquí por eso se tiene que área es mayor a Sn, que esa es la sumatoria de los rectángulos. ¿Sí? Dice, en la figura 3, la región sombreada tiene un área Sn. O sea, esta, le voy a poner así como lo que está ahí en amarillo. Esta sería, al igual se los voy a poner así, ¿eh? Esta sería el área Sn, esta con amarillo Sn. Y el área, por ejemplo, lo voy a poner con rojo, sería toda esta área, toda, esta es lo que se refiere ahorita, miren, ahí está. Lo que está en rojo es el área total bajo la curva o la función dada. Sí, entonces es lo que está diciendo. En la figura 3, la región sombreada tiene la región amarilla, tiene un área Sn unidades cuadradas. A continuación se incrementará n, específicamente multiplique n por 2. Entonces el número de rectángulos es el doble. Y el ancho de cada rectángulo ahora, aquí lo que continúa, dice, a continuación se incrementará n, que es lo que se pone en la figura 4. Aquí n se va a incrementar. Específicamente multiplique n por 2, entonces el número de rectángulos es el doble. Aquí tenemos más rectángulos inscritos, que es otra vez inscritos. Y el ancho de cada rectángulo se redujo a la mitad. Esto se ilustra en la figura 4 que está aquí, la cual muestra el doble de los rectángulos de la figura. Entonces ya son más. La voy a poner esta, miren, no te la voy a poner aquí esto nada más. Voy a comparar. Pero en sí son las mismas gráficas. Nada más lo que se hizo fue que se redujeron el número de subintervalos. Como quien dice, esto más bien iría para acá y esto así. De aquí a acá, ¿qué pasó? Se incrementó n. N se incrementó. ¿Sí? Al comparar las dos figuras, se observa que la región sombreada de la figura 4 parece que se aproxima más a la región R, ¿sí? A la región R que comprende todo esto. R comprende lo gris y lo negro, ¿sí? Que la región de la figura 3, que es esto. Así, la suma de las áreas de los rectángulos de la figura 4 está más próxima al número que se desea para representar la medida de la región R. Sí, conforme n se incrementa, los valores de Sn determinados a partir de la ecuación 3 es esta, y los valores sucesivos de Sn difieren uno del otro en cantidades arbitrariamente pequeñas. Esto se muestra en cálculo avanzado, que no lo vamos a ver, mediante un teorema que establece que si la función es continua en el intervalo f continua en a, b, ¿sí? Entonces, conforme n crece sin límite, el valor de Sn dado por 3 se aproxima al límite. ¿Sí? Entonces, aquí es esto una de las cosas importantes que nos da parte del cálculo integral. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Y vamos a la parte de la definición del área de la región
de una región plana. Suponga que la función f es contenida en el intervalo cerrada a, b, con f de x mayor a 0 positiva, para toda x en el intervalo cerrado a, b, y que R es la región limitada por la curva y es igual a f de x, el eje x y las rectas x igual a A y x igual a B. Divide el intervalo cerrado A, B en el subintervalos, cada una de longitud delta x igual a b menos a entre n, y denote el diésimo subintervalo por xy menos 1 xy. Entonces, si f de 6 es el valor de función mínimo absoluto en el diésimo subintervalo, la medida del área de la región R está dada por el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de 6 por delta x, que esto es el área, ¿no?, del diésimo término. Esta ecuación significa que para cualquier epsilon mayor a 0 existe un número n mayor a 0, tal que si n es un número entero positivo, y si n minúscula es mayor a n, entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de 6 delta x menos a tiene que ser menor a epsilon, ¿sí? Entonces, este es importante y viene de la parte de lo que se había visto anteriormente, tiene que ver la parte gráfica. Ahora vamos a ver el ejemplo 3, que es determina el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrada, el eje x y la recta x igual a 3, considerando rectángulos inscritos. ¿Sí? Este ejemplo lo aborda otra vez Leitol en la sección 4.5, que es ahora sí la integral definida. Entonces, este es importante poner atención. Se los digo porque el reto que estaba armando estos archivos, o este archivo, es importante, ¿no? Dice, ahora, la figura 5, aquí está la figura. Esta, ¿qué función es? Pues es una parábola. Parábola que está en el origen, y la línea, esta es x igual a 3. Aquí este es 1, 2 y 3. Entonces, considerando rectángulos inscritos, aplique la definición 4.48, que es la que estábamos viendo anteriormente, la que está acá. La voy a poner hasta acá. Todo esto lo vamos a ver. ¿Sí? Delta x, ahorita vemos el delta x. ¿Sí? Bueno, entonces, y divide el intervalo 0,3 en n subintervalos. N subintervalos. Cada uno de longitud delta x, que aquí lo maneja como, hay que lo poner por acá mejor delta x es igual, no, no, 2 puntos, 0 es igual a 0, x1 es igual a delta x, x2 es igual a 2 delta x, y luego, sí, puntos suspensivos, xy es igual a y por delta x, puntos suspensivos, xn menos 1 igual a n menos 1 por delta x, y luego ya el último subintervalo, xn es igual a 3. Entonces aquí tenemos delta x, dice aquí delta x es 3 menos 0 entre n, y f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí delta x es igual a 3 sobre n. Entonces esto es importante, ese punto. F de x. Luego, como f es creciente en
0,3, el valor mínimo absoluto de f en el subintervalo, valor absoluto de f en el subintervalo xi menos 1, xi, no, aquí es intervalo cerrado, ahí está, este f de xi menos 1 es f de xi menos 1, por lo tanto, se tiene que en la ecuación del teorema de la definición 4.48, área es igual al límite cuando n tiende a más infinito, la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de f de x i menos 1 por delta x, dice debido a que x i menos 1 igual a i menos 1 por delta x y f, otra vez aquí otra vez lo pongo, pero bueno, x cuadrada, ¿sí? X cuadrada, entonces f de x y menos 1 es igual y menos 1 delta x, que es donde se sustituye al cuadrado, como si fuera esto, x y menos 1. Sí, aquí es como es x y menos 1, f de x y menos 1, y donde x y menos 1 es igual a y menos 1 por delta x, se sustituye f de x y quedaría esto. Entonces, a ver, déjenme ver, f de x y menos, entonces, por lo tanto, tenemos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 por delta x es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 por delta x al cuadrado por delta x, donde esto es delta x al cubo. Lo voy a borrar. Delta x al cuadrado, pues ya nada más delta x por delta x al cuadrado. Delta x al cubo. Entonces ya hay, además sabemos que, lo voy a poner aquí, desde i igual a 1 hasta n de, pero aquí me falta este al cuadrado, ¿no? Si este es el cuadrado, y menos 1, entonces aquí sería i menos 1 al cuadrado por 3 entre n, esto al cubo, y lo vamos a desarrollar, ¿sí? A ver. Bueno, entonces ahora sí ya desarrollando esto 3 al cubo, esto es por 3, 9 por 3, 27, entre n al cubo, y aquí i cuadrado, i menos 1, y menos 1 al cuadrado, lo voy a hacer desarrollar aquí rápidamente, es i cuadrada menos 2 veces i más 1 al cuadrado. Así que esto por un lado, por otro lado. Entonces, ahora, esto lo voy a reescribir desde i igual a 1, nada más que ya desarrollado n, sería i cuadrado menos 2 veces i más 1, ya nuestro cuadrado, 27 sobre n al cubo. Esto no depende, no está en función de i, entonces lo que podemos hacer es
sacarlo. Para arriba. Y esto es igual a 27 sobre n al cubo. Y la voy a separar estas sumatorias. Y igual a 1 n de i cuadrado menos, como es constante, lo voy a esperar que no haya problema. Esta sumatoria igual a 1 hasta n de i más, pues aquí lo voy a dejar así tal cual, ¿no? Porque sería i igual a 1, n de 1, ya, ¿no? Entonces aquí aplico las fórmulas, la fórmula 2 y la fórmula 1. Entonces sería 27 entre n al cubo. Esas fórmulas también, no sé si se las aprendan o las tengan a la mano, pero es importante. Entonces aquí sería n por n más 1 por 2n más 1. Esta es la de la fórmula de i cuadrada. 6. No, menos 2 veces n por n más 1 entre 2 más n. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues aquí en este caso se cancela. Y pues ya, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es igual. 27 sobre n al cubo. No sé si, lo voy a reescribir. N más 1 por 2n más 1 entre 6, para que lo vean paso a paso, menos, o al igual esto también lo voy a hacer, nada más voy a hacer un paso, me voy a pasar aquí para que no haya tanto problema. Sería n cuadrada más n, y ya, nada más hice esta operación, y esta operación menos n cuadrada, va a ser así, más n por este por este, luego este por este, n, más n. Digo, para no tratar de hacerlo ser lo menos posible. Entonces, ahora, de lo que seguiría 27, no. Esto es igual a 27 sobre n al cubo por, esto sería menos n cuadrada menos n más n, pues se va a cancelar, ¿no? Voy a puesto con este se cancela. ¿Sí? Entonces aquí sería todo esto. Sería solamente menos n cuadrada. Entonces al igual y nos conviene. Entonces esto lo voy a hacer por acá. Donde nos tiene que quedar 4 términos. Primero el de arriba. N 2n al cubo. Este por este más n cuadrada. Luego más 2n cuadrada más n. Luego como lo saco como factor común el 6, menos 6n cuadrada sobre 6. Para que no haya problema. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues simplificar. Quedaría como 6n menos 6n cuadrada. A ver, aquí sería este más este. Sería 2n cuadrada más n cuadrada. 3n cuadrada. 6n cuadrada menos 3n cuadrada
Voy a hacerlo aquí tranquilamente, 27 sobre n cubo. Lo voy a hacer con rojo para que continuar con el color que estaba con el, es igual a 27 sobre n al cubo, que multiplica a 2 en el cubo. Luego aquí dijimos que es 3n cuadrada menos 6n cuadrada menos 3n cuadrada más n sobre 6. ¿Sí? Entonces ya de ahí, que lo que tenemos, pues el multiplicar. Entonces tenemos 27 sextos de este para acá, quedaría 2 menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrada. 3 sobre más 1 sobre n cuadrada. ¿Sí? Y eso es lo que nos quedaría. 27 sextos. Aquí esto sería 9 por 3, 27. Esto 6, no, 2 por 3. Se cancela el 3 y nos queda 9 medios. Es equivalente. Digo también para dejarlo igual que en el libro de Leighton. Entonces 9 medios de 2 menos 3 entre n más 1 entre n cuadrado. Entonces ahí está. Entonces eso yo no lo quiero. Entonces dice entonces de 6 y 6 que representa. 6 es el área. Es igual al límite. La voy a reescribir para que les quede claro, lo más claro posible. Más infinito. ¿De quién? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 por delta x. Entonces aquí lo que yo tengo es todo esto, miren, es todo esto lo que está arriba, aquí. No, ¿sí? Entonces ya nada más lo que haría es límite cuando n tiende a infinito, a más infinito, más infinito. ¿De quién? De 9 medios, 2 menos 3 entre n más 1 sobre n cuadrada. Esto lo voy a sacar porque no depende. Entonces aquí en sí, y lo voy a hacer así tal cual, cuando esto, o al igual lo voy a, para que les quede claro, pero lo tengo que hacer para cada término, límite, cuando n tiende a más infinito, o lo voy a escribir así, nada más sería 2 menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrada. Entonces aquí, pues esto, ¿qué va a pasar? Esto, pues si n tiende a infinito, esto va a tender a cero. Sí, mucho más, porque este está al cuadrado. Este tiende a cero. Entonces el área, por lo tanto, el área va a ser igual a 9 entre 2 por 2. Y el área es igual a 9, se cancela. Queda a 9. Y dice aquí, conclusión del área es unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Entonces puede ser centímetros, metros o lo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces ahí quedaría este problema. Bueno, entonces ahora vamos a ver este ejemplo que dice calcula el área de la región del ejemplo 3 considerando rectángulos circunscritos. Circunscritos se refiere a que están por afuera. ¿Sí? De la función en este caso. La figura 6 muestra la región del iésimo rectángulo circunscrito. Con rectángulo circunscrito, la medida de la altura del iésimo rectángulo es el valor máximo absoluto de f en el subintervalo, o sea, aquí f, el máximo, o sea, es máximo, lo voy a poner aquí, de f en el sub.
intervalo xi menos 1, xi, el cual es f de xi. Entonces aquí lo que tenemos es un poco distinto a este límite. Cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de xi por delta x. Ahora, como xi, dice como xi es igual a i por delta x, entonces f de xi es igual a i por delta x al cuadrado, que es la función. Esto sería f de x, la voy a reescribir, es igual a i cuadrada por delta x. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia con respecto a este problema es que aquí sería f de xi menos 1. Xi menos 1 y por lo tanto xi menos 1 es igual a i menos 1 por delta x. Pero aquí no, va a ser el subintervalo o el iésimo, más bien dicho, xi igual a i por delta x, que es lo que tenemos acá. F de xi y xi es igual a i por delta x. Acá es diferente, f de xi menos 1. Entonces ya nada más es eso, que lo tomen en cuenta. Entonces, lo que sigue es, lo hace de maneras por separado y igual a 1 de n de f de xi por delta x es igual f de xi de manera similar, aquí me falta al cuadrado, quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xi, lo voy a poner, lo voy a reescribir, y al cuadrado, que sería esta, no, ¿cuál menos? Por delta x al cuadrado por delta x, que esto sería igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i cuadrada por delta x al cubo, ¿sí? Entonces, lo voy a reescribir de manera similar al caso anterior, y es i al cuadrado por delta x vale 3 sobre n, y todo esto al cubo, que esto sería 27 sobre n al cubo, y como no depende de ahí se puede sacar, entonces aquí lo que voy a hacer es igual a 27 sobre n al cubo de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i cuadrada, que esto es igual a 27 sobre n al cubo. Aplico la fórmula, que sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, ¿no? Entonces, ya de aquí hago álgebra. Voy a borrar esto, nada más. Espero que no haya problema. Aquí nada más lo que hice fue esto. Entonces aquí 27 n al cubo por n cuadrada más n 2n más 1 sobre 6. Lo voy a hacer así. Entonces aquí nada más voy a desarrollar 27 sextos. Luego aquí n cubo. Lo desarrollo n cuadrada por, no, 2. 2n al cubo más 2n al cuadrado más 2n al cuadrado más n sobre 1. Bueno, aquí ya no lo había puesto, pero bueno, aquí lo voy a poner esto. Para no confundir, aquí sería 6, no nada más. Oh, me falta. No, aquí, perdón, aquí esto no. Esto es más bien era, si estaba bien. Lo que quería poner era el n al cubo. Entonces aquí esto con esto tenemos 4n al cuadrado. Sí, ¿no? Entonces aquí
A ver, déjenme ver. 2 en el cubo. 2 en el cuadrado. No, este es 3n, ¿no? A ver, déjenme ver tantito. A ver, aquí me hice bolas, pero... Aquí se estaba yendo un 2n, entonces es 3n. Entonces aquí sería 9 medios, también como en el caso anterior, 9 medios de 2 en el cubo más 3n al cuadrado más n sobre n al cubo. ¿Sí? Entonces, ahora, de esta ecuación, de la que está aquí del área, entonces voy a poner que el área es igual al límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x y delta x. Esto es igual al límite cuando n tiende a más infinito de 9 medios. Pues ya que al igual lo puedo, en el cubo entre n, quedaría 2 más 3n cuadrada sobre n al cubo, 3 sobre n, más 1 sobre n al cuadrado. Esto de manera similar sale, entonces aquí el área es igual, bueno, aquí el igual 9 medios, el límite cuando n tiende a más infinito de 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y esto aplicando el límite, esto es 0, esto es 0. Y quedaría 9 medios por 2, quedaría 9. Y esto es como en el ejemplo 3. Y aquí se acaba, ya sea por una o por otra. Puede ser que este sea un poquito menos complicado, pero aquí se sale del área. Entonces, aquí vamos a considerar mayor cantidad de área que no va a ser. Entonces, es preferible, mejor que sea dentro, inscritos los rectángulos. ¿Sí? Entonces, aquí queda.